Bien, esta conferencia, como dice el subtítulo, son fragmentos para posibles conversaciones, porque ustedes van a estar conversando, y lo que yo voy a buscar es como algunos elementos que quizás les puedan contribuir a las conversaciones. Voy a empezar con esta frase de una señora que yo no conozco, me la encontré en internet, Bultmann Dentener, pero dice: presidenta de la Alianza de Mujeres por el Agua. Y yo estoy de acuerdo con las anotaciones. Lo más el agua vista por un hombre es una cosa y el agua vista por una mujer es otra cosa. La mujer tiene familiaridad. Basta ver cómo se baña un hombre y cómo se baña una mujer para ver la diferencia que hay en el agua entre el hombre y la mujer. La mujer tiene una comunicación con el agua, habla con ella. Uno se echa al agua y se va. Eso no es gratis, ¿no? Porque mientras el hombre fue a buscar la comida y a pelear y a defender la prole, la mujer, entre ellas conversaban, cuidaban el agua, hablaban con el agua, entienden el valor del agua. Y por eso traigo esta cita de una mujer: agua es igual a vida. Todos sabemos eso. Deberíamos dejar de preguntarnos y debatir sobre lo obvio. Dado los millones de personas en el mundo que todavía carecen de acceso a este recurso creador de vida, deberíamos utilizar nuestro tiempo y energía en resolver el problema, poniendo en práctica la enorme cantidad de principios ya acordados. Movámonos ya de la visión a la acción. Entonces, un poco lo que voy a buscar decir, espero que les sirva para trabajar. Primero, unos datos que ustedes probablemente lo saben, son del Instituto de Vigilancia Geológica de los Estados Unidos, que son: aproximadamente hay 1.359 millones de kilómetros cúbicos de agua en el planeta. Imagínense en un tanque de 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro. 1.359 millones de tanques de esos es el agua que hay en el planeta, no es mucha. Alrededor del 72%, eso lo aprendimos en la escuela, de la superficie de la Tierra está cubierta por el agua. Pero el 97% es salada y por lo tanto no es potable. Algunos datos adicionales. El 70% del agua dulce del mundo se encuentra en casquetes polares. Menos del 1% del agua dulce del mundo es accesible. Menos del 1%, realmente 0.8%. 6 países: Brasil, Rusia, Canadá, Indonesia, China y Colombia poseen el 50% de las reservas totales de agua dulce del mundo. O sea, 2 países latinoamericanos que están juntos, Colombia y Brasil, representan un volumen muy grande de agua en el mundo, lo que puede ser, si se sabe hacer, gran ventaja, y si no se sabe hacer, pueden ser grandes problemas. Y la tercera parte del mundo vive bajo el estrés de agua. Hay más agua dulce almacenada en el subsuelo que la que existe sobre la superficie de la Tierra. Eso es muy importante. Porque a veces se nos olvida que cuando se taladra los pozos, sacar agua del piso, etc., no es una cosa tan inocente. Bueno, estos son datos más detallados. Voy a darle también un poquito ahí. Bueno, el 97% es agua salada, ya lo dijimos. Solo el 3% es agua dulce. De esta última, un 1% de esa agua dulce, o sea, el 1% del 3%, está en los ríos y los lagos. El 2% restante está en estado sólido en capas, en campos y plataformas de hielo o banquisas en las latitudes próximas a los polos. Fuera de las regiones polares, el agua dulce se encuentra principalmente en humedales y subterráneos en acuíferos. Y oiga este dato: hacia 1970 se consideraba ya que la mitad del agua dulce del planeta está contaminada.
El agua representa entre el 50 y el 90% de la masa de los seres vivos. Aproximadamente el 75% del cuerpo humano es agua. En el caso de las algas es el 90%. Por ejemplo, la sandía es 90% agua. Cuando usted come sandía, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nos emocionamos mucho porque exportamos frutas, por ejemplo, ¿no? O flores, caso de Colombia, el mayor exportador de flores. Colombia exporta 1.200 toneladas de flores diarias. Y las flores son 80% agua. Muchos países nos están comprando nuestros productos para ellos economizar agua. Cuando exportamos granos, cuando exportamos flores, cuando exportamos frutas, realmente lo que estamos exportando es agua. Y esto es muy importante saberlo para ponerle buenos precios a eso. En la superficie de la Tierra, bueno, ya lo vimos, hay 1.360 millones cúbicos de agua, pero ahora miremoslos en detalle, que eso es bien interesante. De esos 1.360 millones, 1.320 millones son agua salada, agua de mar. Oiga esto, solo 40 millones de kilómetros cúbicos es agua dulce. De esos 40 millones, 25 millones son hielo, 13 millones son agua subterránea y solo 250.000 kilómetros cúbicos es agua dulce disponible, o sea, la que está en lagos y ríos. 13.000 kilómetros cúbicos son vapor de agua. Y esto es bien importante, que casi nadie, anoche estábamos discutiendo esto, que es un problema que casi nadie analiza. A estas cantidades hay que sumarle la que forma parte de la Comisión del Manto. Debajo de la tierra, que parece cuando sale el magma, debajo de la tierra hay un agua infantil, una especie de agua primitiva, ¿sí?, que sale en los volcanes, ¿sí? Entonces, hay que sumarle, a estas cantidades hay que sumarle la que forma parte de la composición del manto, la zona terrestre que representa el 84% del volumen del planeta. Parte de esta agua alcanza a la superficie tras separarse de las masas subterráneas de magma, ¿sí?, de la tierra que está líquida, y sale en forma de vapor junto con otros volátiles, azufre, otras cosas, durante las erupciones volcánicas. Este proceso que llamamos desgasificación del manto compensa permanentemente, y lo hará mientras no cese la dinámica interna del planeta, la pérdida de agua por fotólisis en la atmósfera. ¿Qué es la fotólisis? Los átomos, el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno, pero a veces se descompone, y los átomos de hidrógeno se van para arriba y se van al espacio y no vuelven, ¿sí? Entonces, esa es la fotólisis. Allí los átomos de hidrógeno liberados tienden a perderse en el espacio. Y este es el dato duro. El día que el planeta no contenga ya calor suficiente para mantener la tectónica de placas y el vulcanismo, esa pérdida paulatina terminará por convertir la superficie de la Tierra en un desierto universal. O sea, que parte de lo que sostiene el agua del planeta es el calor de la Tierra, ¿sí? Eso que cuando los volcanes salen nos están ayudando a cuidar el agua, tanto los volcanes de arriba como los que están debajo del mar, que son muchos. O sea, esto nos demuestra que estamos frente a un fenómeno. Toda esta información es muy importante porque nos dice sobre qué estamos trabajando. No estamos trabajando sobre litros de agua, no estamos trabajando sobre vasitos de agua, estamos trabajando sobre la vida misma del planeta. Bueno, entonces, como el agua es un bien público, voy a hablar de bien público, de cosas reducidas a derecho y al final algo referido a la vida. ¿Qué son bienes públicos? La definición es muy sencilla. Son aquellos bienes que convienen a todos de la misma manera para vivir dignamente. Hagamos una lista de los bienes públicos más importantes. El Estado es el bien público, un bien público muy importante que nosotros no lo cuidamos. Rajamos mucho del Estado, pero se nos olvida que es el primer bien público que nos permite hacer muchas cosas. El otro gran bien público es la ley.
No nos preocupamos por elegir buenos legisladores. Y si creemos en lo público, una condición es elegir buenos legisladores, o sea, personas que hagan buenas leyes para todos, que no hagan leyes, como decimos en Colombia, con micos, leyes que parecen generales y terminan. En Colombia hay un rector de una universidad que está en la cárcel hace mucho tiempo, porque hizo una ley sobre cooperativas, de tal manera que la ley fue hecha que la única cooperativa que se podía favorecer de la ley era la de él. Y todo parecía, pero el discurso era que era muy buena para la... ¿sí? La ley es un importante bien público porque se supone que una ley debe convenir a todos de la misma manera. El presupuesto, la gente roba el presupuesto y nos quedamos tranquilos porque se nos olvida que una cosa muy importante que es necesario entender en América Latina: la gente cree que el Estado tiene dinero. Señoras y señores, ningún Estado en el mundo tiene plata. La única que tiene plata es la sociedad civil, que paga los impuestos para que el Estado administre esa plata para todos. Es muy importante destruir la frase, eso es del Estado, ahí veremos, demandemos al Estado, quitémosle al Estado. Todo lo que usted le quita al Estado se lo está quitando usted mismo. Los Estados no tienen dinero, los únicos que tienen dinero es la sociedad. Y por eso existen los impuestos. Y como decía mi mamá, que en paz descanse, hay tres cosas eternas: los impuestos, las pulgas y Dios. Los servicios públicos básicos, que aquí están como servicios, el agua es mucho más que un servicio, pero lo dejo ahí porque así está en la lista oficial. La educación. ¿Ustedes creen que en Ecuador hay educación pública? ¿O en Perú, o en Chile, o en Brasil, o en Colombia? A ver, levante aquí, estamos de 14 países. Levante la mano el que cree que en su país hay educación pública. ¿De qué país allá? Argentina. Mi amigo. Él lo está haciendo de maldadoso, yo sé, porque él sabe lo que voy a decir. Miren, señoras y señores, uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina es que tenemos muy pocos bienes públicos. Y uno de los grandes problemas es que no tenemos educación pública. Tenemos educación estatal y educación privada, pero no tenemos educación pública. ¿Cuándo la educación es pública? Cuando cumpla esta definición, que le convenga a todos de la misma manera, o sea, que sea de igual calidad para todos. Mientras la educación que se produzca, que den los jesuitas, sea de mejor calidad que la educación que se dé en la escuela Mariscal Sucre, en Ecuador no hay educación pública. Hay educación privada y educación del Estado. Pero la educación es pública cuando, voy a ponerlo con un ejemplo más fácil, porque esto me va a servir para lo del agua. ¿Dónde creen ustedes, estoy hablando de Suecia, un país que es famoso por sus bienes públicos, ¿dónde creen ustedes que el hijo del presidente de la Volvo es la gran fábrica de automóviles sueca, que ustedes han visto por ahí, carros muy famosos? ¿Dónde creen ustedes que estudia el hijo del presidente de la Volvo? En el barrio, en la escuela del barrio, con seguridad. ¿Dónde creen ustedes que estudia el hijo del señor que vende pescado en el barrio donde vive el presidente de la Volvo? En la misma escuela. Entonces, un país tiene educación pública cuando el presidente de una gran compañía, su hijo, va a la misma escuela del señor que le vende pescado en el mismo barrio. Como decía un jugador brasilero, Jair, que fue muy famoso en los años 68, un gran jugador de la selección de Brasil. Yo en Suiza entendí lo que era la educación pública. A la escuela que iba mi hijo, era la misma escuela a la que iba el hijo de la señora que trabajaba en mi casa. Eso es lo público. Cuando el bien es de igual calidad para todos. Por ejemplo, se supone que los bienes públicos nos ayudan a articularnos, a unirnos. ¿Qué está pasando en América Latina?
que los hijos de nosotros van a unos lugares y los hijos de los otros van a otros lugares. Y los hijos del presidente de una fábrica en Quito o en Bogotá o en Santiago no van a ir a la misma escuela a encontrarse con el hijo del señor que vende pescado en su barrio. Y la escuela, en vez de servir de articulador, está convirtiendo en fracturador social. Porque no hemos sido capaces de hacer, no hemos sido capaces de crear nosotros como ciudadanos adecuados bienes públicos. Entonces, por eso la educación, la vivienda, tenemos que todos vivir dignamente. No es un problema de plata, ni siquiera es un problema de dinero, ¿sí? Todos nuestros países, hablando de educación, de nuestros países, todos están gastando Colombia gasta casi igual en educación de lo que gasta un país desarrollado. ¿Qué pasa? La concepción que tenemos de los bienes, porque la mayoría de las personas que toman decisiones, hay una propuesta en Brasil de un gobernador, de un senador que dice, la única forma de mejorar la educación en Brasil es obligar que para ser presidente, alcalde, gobernador, representante, parlamentario, diputado, director de organismo descentralizado o ocupar cargo en una multinacional, tengas que tener sus hijos, para poderse posesionar del cargo, tener sus hijos en una escuela del Estado. Si todos los grandes líderes y todas las élites de un país tienen los hijos en las escuelas del Estado, ¿cuánto creen ustedes que se demorará en mejorar la educación del Estado? Nada, en un año tendríamos la mejor educación. Luego es posible hacerlo. Esos son los bienes públicos que necesitamos. Entonces, cuando hablamos del agua de bien público, es cómo hacemos del agua de un bien que sea de igual calidad para todos, por donde se mire, desde el punto de vista de consumo, desde el punto de vista agrícola, porque el campesino pobre también necesita agua, no solo el industrial, ¿sí? Las fábricas grandes y pequeñas, o sea, es un problema bien grande. Bueno, los otros bienes públicos grandes, la información, las comunicaciones y la libertad de pensamiento y de conciencia. ¿Quién construye lo público? Ustedes, las élites. Perdón, lo importante de esta reunión es que ustedes son élite, ¿sí? ¿Qué significa élite? Élite no es tener plata ni sangre azul, ¿sí? ¿Qué es élite? Élite es una persona o un grupo que con sus actuaciones o decisiones pueden modificar los modos de pensar, sentir o actuar de grandes sectores de la población. Cada uno de ustedes con su organización comunitaria, con su gestión, con su OXA, ¿sí? Y ahora con toda la organización a nivel continental se convierten en élite. Gracias. Porque tienen la capacidad de influir en los modos de pensar, de sentir y de actuar. Y eso lo tienen que tener claro. Porque esto no va a cambiar a gran escala. No vamos a dejar una gran herencia para América Latina si ustedes no aprenden a trabajar como élites. Ustedes, a medida que se aglutinen y ahora miremos otros aspectos, adquieran más capacidad de comunicación y de plantearse grandes preguntas, tienen absolutamente la capacidad de cambiar la historia del agua en el mundo probablemente. Dejemos de creer que el cambio tiene que venir de las potencias. El cambio puede venir de cualquier parte. Nadie puede predecir de dónde puede venir el cambio. Y América Latina, por su ubicación, por su tamaño, por su poca población, porque toda es poblada, por su volumen de agua, todo el mundo nos está mirando aquí a ver qué va a pasar. Porque los grandes problemas del cambio climático van a traer mucha gente a América Latina. Mucha. Tenemos un territorio muy grande, 22 millones de kilómetros. Somos apenas 560 millones de habitantes. O sea, en 3 veces el territorio de China tenemos la tercera parte de los habitantes de China. Somos la gran reserva de agua dulce del mundo. Todo es cultivable, todo es habitable, es una zona alta. El mundo está mirando para acá. Nosotros podemos decirle al mundo cómo hacer las cosas y este salón es un factor importantísimo por eso. No los estoy adulando. Ustedes son las élites que van a construir el nuevo modelo del agua. Y necesitamos los artistas, los políticos, los empresarios, los líderes de barrio, los sindicalistas, los indígenas, los religiosos, los tenderos. Necesitamos a todo el mundo para esto. ¿Dónde se construye lo público? Donde haya diálogo y debate. Parlamento, los consejos, las asociaciones comunitarias.
en los medios de comunicación, en entrevistas, noticias, campañas, documentales, las imágenes, en las redes sociales de la familia, Facebook, YouTube, en los espacios académicos, congresos, foros, seminarios, en las industrias culturales, en las editoriales, en los eventos deportivos, en los conciertos, música, teatro. ¿Qué quiere decir esto? A medida que ustedes conversan estos días más, tienen que ir armando una sola narrativa alrededor del agua como gestión comunitaria. ¿Por qué? Porque van a ser entrevistados, van a tener que escribir artículos, van a poner cosas en Facebook, van a hacer música, van a hacer teatro, van a hacer poesía, va a aparecer literatura. En la medida que todo eso tenga un mismo enfoque de dignidad humana, de vida, de derecho, todo lo demás va a comenzar a salir fácil. Las empresas van a entender, los empresarios van a entender, los políticos van a entender, los decisores van a entender. Entonces es muy importante esta conversación para crear ese discurso, esa narrativa que está basada en la experiencia y en la energía espiritual que ustedes tienen. Por eso era tan importante la ceremonia, era tan importante después todas las manifestaciones que ustedes hicieron acá, porque esos actos son los que van generando la narrativa pública, que es la que orienta el pensamiento, las acciones después. ¿Cómo se construye lo público? A través del debate, de los intereses. Pero ¿cuáles intereses? Lo que conviene a todos de la misma manera. Y esto es lo más importante, en la democracia no se debate para vencer al otro, sino para acertar en la construcción de la mejor alternativa posible. No se trata de disputar, se trata de debatir. Yo la veo así, ¿usted cómo la ve? Porque la democracia parte de un supuesto y es que todos somos observadores diferentes de la realidad. Nadie se puede atribuir la verdad de lo que ve. Simplemente puede decir yo lo veo así, lo entiendo así, lo pienso así. Como cada uno es un observador diferente de la realidad, es necesario el diálogo para ver tú cómo lo ves, tú cómo lo ves. Mira, yo lo veo así, pero ahora me doy cuenta que tu forma de verlo puede ser más útil, nos puede ayudar más. Eso es debatir. Es muy importante porque nosotros hemos creído que debatir es vencer al otro, porque confundimos debatir con las cosas que vemos en las películas. Y la otra forma de construir lo público es solucionando los conflictos, siempre teniendo como lógica acertar, ¿sí? Y favorecer la dignidad humana. Un conflicto, si no favorece la dignidad humana, queda mal resuelto. Y esto es quizás algo que quisiera que quedara en la memoria de ustedes, y es: una sociedad es más equitativa en cuanto más bienes públicos de calidad tenga y pueda producir. La igualdad no es posible, pero la equidad es posible en cualquier sociedad. Eso, y córrame un poquito para allá. Eso. Perfectamente bien contestado. Bien, gracias. Se va cayendo. A ver, miren lo siguiente. Volvámonos aquí. Aquí. Imagínense una sociedad donde el Estado realmente es público, o sea, el Estado es transparente y está al servicio del ciudadano. No el ciudadano al servicio del Estado, que eso es el Estado napoleónico. Hoy las constituciones modernas, Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú, las que se han reformado, todas se han construido bajo el concepto de Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso en dos palabras? El ciudadano no está al servicio del Estado, el Estado tiene que estar al servicio del ciudadano. Eso es lo que quiere decir, nada más. ¿Sí? Y esa es la gran revolución. Pero imagina un Estado que está al servicio del ciudadano, leyes útiles, presupuesto transparente, públicos, servicios públicos que están funcionando, un sistema educativo de igual calidad para todos, todos pueden ganar su dinero, las viviendas decentes para todos, etc. Eso es un Estado equitativo. Habrá unos más ricos que otros,
pero todos van a ir a tener una buena educación, un buen transporte, una buena información, una buena libertad de pensamiento, una buena vivienda y leyes iguales para todos. Eso es la equidad. La equidad no es repartir plata. Entonces, no sigamos comprando la idea que la equidad viene de la plata. La equidad viene de la cantidad y calidad de bienes públicos que una sociedad tenga. Pero para poder hacer esto hay que tener ciudadanos. Sin ciudadanos no es posible construir los bienes públicos. ¿Por qué? Porque lo público es un invento de la democracia. Lo público no existe en sentido riguroso ni en las monarquías, ni en las tiranías de derecha o de izquierda, ni en las sociedades basadas en teología. Yo soy creyente, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Sí? Las sociedades seculares, democráticas, son las que permiten construir lo público. Pero eso significa que cada ciudadano sabe qué es ser ciudadano. Uno de los problemas que heredamos mal de la lógica jurídica antigua española y también francesa es que nos dijeron que ciudadano era lo siguiente: ser mayor de edad, poder votar, poder ser elegido y poder ser metido a la cárcel. Eso no es ser ciudadano. Esas son condiciones para poder hacer ciertas acciones ciudadanas, pero eso no es ser ciudadano. ¿Qué es ser ciudadano? Ser ciudadano es, ahí me faltó una frase, perdón, persona que es capaz, ahí falta de ese qué, porque ser ciudadano es una capacidad, pero disculpen, pero lean de la siguiente manera, lean allá, persona que es capaz, ya, sí, que es capaz, en cooperación con otros. No, perdón, estoy redactando, estoy leyendo mal yo. Persona que en cooperación con otros tiene la capacidad de crear, transformar o conservar el orden social, que ella misma quiere vivir, cumplir y proteger para la dignidad de todos. Entonces, ¿por qué las OXAs son fuente de formación democrática y ciudadana? La respuesta es esta. Porque cada uno de ustedes, en cooperación con otros, está creando un orden social, técnico, ¿sí?, jurídico, para construir un bien digno que ustedes quieren que sea así. O sea, ustedes están creando, a través de la organización, están creando y transformando el orden social. Un orden que ustedes quieren vivir y cumplir y proteger para la dignidad de toda la comunidad. O sea, todos los días están haciendo ciudadanía porque están creando orden para la dignidad humana. ¿Sí? Y desde ese punto de vista están creando un bien público. Y desde ese punto de vista están generando democracia. Pero, y esto ya va para la cuestión del agua como derecho. Uno no es ciudadano porque tenga cédula, ni sea mayor de edad. Y si le dan cédula y es mayor de edad, no significa que ya va a poder ser ciudadano. Uno solamente es ciudadano a través de la organización, porque solo la organización nos convierte en actores sociales. Vamos a ver esto más en detalle adelante. ¿Por qué es importante? Porque es que mi interés en sí mismo solo no sirve para nada. Mi interés se vuelve fuerte cuando converge con los intereses de otro. ¿Cuándo una organización es fuerte? Cuando se logra generar convergencia de intereses. Solamente a través de la convergencia de intereses pueden ocurrir las transformaciones sociales. Si no hay convergencia de intereses, no es posible ni armar un paseo con la familia. Imagine usted que está el papá, la mamá y 2 hijos adolescentes. Y bueno, juntamos una platica y vamos a hacer un paseo familiar. No, es que yo quiero ir a pescar al Amazonas. No, mamá, lo que yo quiero es ir a Walt Disney. Si la familia no logra generar una convergencia de intereses, nunca va a existir el paseo. Solo a través de la convergencia de intereses se pueden generar transformaciones. Y toda organización, empresa, política, país, partido, comienza a caminar cuando hay convergencia de intereses, cuando todos son capaces de poner de alguna forma el interés en un mismo norte, en una misma dirección. ¿Sí? Esa es la importancia de la organización. Y el papel del que es un director, ya sea el papá o la mamá o el gerente de una empresa o el director de una OXA o de una
o un político de un partido, lo que sea, todo el día se la tiene que gastar buscando que los intereses vayan. Ustedes se critican mucho a los parlamentarios y a los directores de jefes porque hablan mucho. El día que dejen de hablar se acaba la organización. Todo director gasta el 90% de su tiempo hablando. ¿Hablando para qué? Para mantener la convergencia. Hombre, mira, ¿por qué no haces de esta manera? Creo que eso no está muy bien. O sea, bregando a mantener la convergencia de intereses. A ver si soy capaz de clarificar esto. Esto es un discurso muy largo. Yo pido que apenas se me acabe el tiempo, no sé, me digan y paro ahí porque creo que hay más material del que se puede usar. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo se construye la realidad? ¿Cómo se construye esto? ¿Cómo se construye que ustedes estén ahí? ¿Cómo se construye que yo esté acá? ¿Cómo se construye la realidad? La realidad política, económica, emocional, espiritual y social se construye a través de las transacciones. Ojo, esto es bien, bien importante. Porque a veces creemos que cambiar las cosas es pavimentar la calle. O creemos que cambiar las cosas es comprar un filtro. La realidad se cambia y se construye a través de transacciones. O sea, a través de intercambios de lenguajes, acciones, servicios, bienes y símbolos. Por ejemplo, la realidad emocional que ustedes tienen acá, los que tienen novia o pareja, si pelearon anoche por teléfono o presencialmente con la pareja, emocionalmente están mal, porque hubo una transacción emocional negativa, ganar, perder o perder, perder. Si por teléfono hicieron un gran negocio, tienen una situación económica, una realidad económica mejor y una realidad emocional y de pronto social mejor. Todo se construye a través de transacciones, de intercambios, de cosas, de símbolos como la plata, de servicios, yo te ayudo, tú me ayudas, ¿sí? De visiones, de lenguajes, te insulto, te alabo, te digo te amo, te digo te odio. Son esas transacciones las que construyen la realidad que cada uno de nosotros vive y que la sociedad vive. Pero las transacciones, en su forma y en su tipo, se crean y se definen a través de las instituciones que hemos creado. Entonces miren esto. Hoy estamos aquí haciendo un montón de transacciones. ¿Por qué? Porque ustedes crearon un montón de organizaciones en sus países que permiten que hoy haya otras transacciones. Ustedes con esas transacciones en sus comunidades generaron un tipo de intercambio. Hacemos esto, tú haces esto, en junto hacemos todo esto, hablamos así, pagamos así, nos comportamos así. Eso generó la realidad de las OXAs. Ese conjunto se pusieron en una organización latinoamericana y generó otro conjunto de transacciones por las cuales estamos acá. Son las organizaciones y las instituciones las que diseñan las transacciones. Entonces, ¿qué es una buena organización? Es una organización que está diseñada para generar determinado tipo de transacciones. ¿Por qué? Que crean riqueza. Porque a través de las transacciones se crea la riqueza cuando las transacciones son ganar-ganar. Y se destruye la riqueza cuando las transacciones son ganar-perder o perder-perder. Y aquí una observación que nos enseñó un economista. Me quedan 5 minutos. Muy bien. Se fregó esta vaina. El premio Nobel de Economía John Nash, que muchos lo vieron en la película La mente brillante, que es un matemático, porque uno es economista, él es matemático de Princeton. Le dan el premio Nobel porque nos enseñó una cosa. Él se hizo esta pregunta: ¿por qué en el siglo que creamos más riqueza en la historia? Porque la riqueza que se creó en el último siglo, en un siglo, es más grande que toda la riqueza que creamos atrás. ¿Por qué en ese siglo al mismo tiempo fuimos capaces de crear las mayores exclusiones y pobrezas de la historia también? O sea, ¿por qué al producir tanta riqueza estamos produciendo
tanta pobreza. A él le dan el premio Nobel porque demuestra que las transacciones económicas, políticas, sociales y culturales están hechas entre nosotros en modelos ganar-perder. Entonces los modelos ganar-perder permiten acumular mucha riqueza por un lado y mucha exclusión y pobreza por otro lado. Y ese modelo lo tenemos metido en la cabeza emocionalmente. Por eso mucha gente le cuesta difícil casarse bien. ¿Por qué? Porque no está interesado en buscar compañera para su vida, sino una mujer para mostrarle a los amigos. Casarse es muy fácil. Lo que es muy difícil es encontrar una compañera de camino para acompañarla a ella también en su camino. Esa es la parte difícil. Pero eso significa pensar de otra manera. No significa pensar ganar-perder. Como decía, yo trabajé mucho tiempo en un grupo económico muy grande, financiero. Entonces un presidente de una compañía, hablando de estas cosas, me decía: Bernardo, yo estoy de acuerdo que la competencia no desaparezca, pero cuando desaparece siento un fresquito. ¿Sí? Porque la lógica es ganar-perder. Entonces lo que él dice es lo siguiente: la única forma como los seres humanos podemos, la especie humana, puede sobrevivir en este planeta, acumulando riqueza, porque no podemos parar de acumular riqueza. El ser humano no puede parar de consumir ni de producir, porque si no perece. La pregunta es, él dice, la única forma como podemos acumular riqueza y seguir acumulando riqueza para generar dignidad y bienestar, pero al mismo tiempo generar, no generar exclusión, sino generar dignidad y equidad, es que aprendamos a hacer únicamente transacciones ganar-ganar a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel económico, a nivel político, a nivel social. Y uno de los grandes desafíos espirituales, políticos, económicos y sobre todo educativos y comunicativos que tiene nuestra sociedad es cómo somos capaces nosotros de cambiar y de preparar una generación que tenga un pensamiento ganar-ganar, que no considere que ganarle a otro es una ventaja. Un poco tenemos que recuperar parte del pensamiento de nuestros ancestros. Por ejemplo, en las culturas africanas, los juegos están hechos de que si el contrincante pierde, usted pierde. La única forma de jugar es conservar el estatus del contrincante. O sea, no se puede ganar a costa de que el otro pierda. Nos cuesta apenas estamos empezando a hacer las ecuaciones y los modelos económicos y sociales que nos permiten llegar ahí. Ya hay algunos modelos empresariales famosos, pero aquí no vamos a hablar de eso porque sería larguísimo y no hay tiempo. Creo que voy a terminar con 3 más y me voy. Esta frase yo la pongo en todas las conferencias a ver si algún día me ponen cuidado. Llevo 20 años poniéndola en PowerPoint, bueno, antes en acetatos. Y todavía no me ponen cuidado. Esta frase de Alexis de Tocqueville es muy importante porque Alexis de Tocqueville se va a finales del siglo XIX a Estados Unidos. Él es un francés. Yo digo que es el primer politólogo. Se va un francés. Ustedes saben que es un politólogo, ¿no? Un político sin votos. Bueno. Es el primer politólogo que se va a Estados Unidos a responderse esta pregunta. ¿Qué fue lo que permitió, oiga esto, que Estados Unidos hiciera en 200 años, para colocarse en 200 años como la primera potencia del mundo, lo que a Europa le llevó 3.000 años a unos y 5.000 años a otros? ¿Dónde está el secreto? Y él dice, el secreto es este. En los países democráticos la ciencia de la asociación es la ciencia madre. El progreso de todo lo demás depende de ella. Dicho de otra manera, la ciencia de todas las ciencias es saber asociarse. Todo lo demás depende de eso. Y ese es el valor de las OCS, que es toda una escuela de asociación que ustedes deben cuidar. A ver este dibujito. Los puntos C, no tengo láser, C, B y A, todos esos son personas. Esos puntos negros son personas. C es una persona que no le gusta la organización. Es mejor solo que mal acompañado. ¿Sí?
B es una persona que pertenece a una organización. ¿Sí? Entonces tiene su amigo que la organización consiste en jugar cartas, jugar naipe, todos los jueves. Y A es una persona como, ¿cómo se llama? Fensa, como Vidal. Una persona como Vidal. Pertenece al club parroquial, al club de deportes, juega golf, el Rosario de la Aurora. No, tranquilo, todo eso es importante. Bueno, algún partido, el PRI o el PAN, alguno de esos, ¿no? O sea, tiene muchos contratos sociales, pertenece a muchas organizaciones, o como Raúl Gauto, pertenece a muchas organizaciones. ¿Sí? Ser importante en una sociedad no es tener dinero, ni tener apellido. Ser importante en una sociedad es tener muchos contratos sociales, o sea, pertenecer a muchas organizaciones. ¿Sí? Rolando es muy importante porque pertenece a muchas organizaciones, probablemente no es rico. ¿Sí? Entonces, hay personas muy ricas que no son importantes porque no pertenecen a ninguna organización. Un norteamericano promedio pertenece a 14 organizaciones. Hagan ustedes la cuenta de cuántas organizaciones pertenece cada uno y eso les dice su capacidad de influencia. Es ese conjunto de contratos, ¿qué es esto, Dios mío? Es ese conjunto de contratos lo que permite que una persona actúe en una sociedad. Bien. Pero ahora miremos, entonces esa es la situación. C no pertenece, B tiene una y A es como Raúl o como Vidal, que pertenece a muchas organizaciones. Si alguien le trata de violar un derecho humano a C, ¿qué pasa? Fregado, a llorar con la almohada. Si alguien le trata de violar un derecho humano a B, los amigos dicen, oye, a ver, ¿dónde está ese hijo de tantas? A ver qué hacemos con él, ¿no? Alguna protección. Pero nadie se atreve a violar un derecho humano a A. Porque como está tan protegido por tantas organizaciones, lo piensan, uy, con ese tipo no nos metamos. O sea, la organización protege los derechos de las personas. Pero ahora miremoslo al contrario. Si a C, voy a poner un ejemplo colombiano, si a C le da por ponerle una bomba al metro, ¿quién se lo impide? Nadie. Si a B le da por ponerle una bomba al metro, ¿qué pasa con nosotros que le dicen, a mí no me meten en ese paseo? O sea, comienzan a controlarlo. A A no se le ocurre porque sería demasiado costoso social, política, y hacer algo contra la ley. Entonces, la organización genera autorregulación. Cuando ustedes van a un país, van a Europa, o sobre todo a Europa, y ven que la gente se comporta bien, todos obedecen a la ley, no es que sean mejores que nosotros, no. Lo que pasa es que están autorregulados porque pertenecen a muchas organizaciones y todo el mundo está listo. Si usted viola la ley, le caemos encima. Entonces hay autocontrol. Pero al mismo tiempo están protegidos por las organizaciones. Esa es la importancia de tener organizaciones fuertes que generan autorregulación y protección de derechos. Si no hay organización, no es posible proteger los derechos. El derecho al agua, como derecho, no es posible protegerlo sino a través de las organizaciones. Imagínense ustedes, imagínense que Cuenca, o cualquier ciudad, o cualquier país, cada persona de la sociedad fuera como A. Cada una fuera como A. ¿Qué pasaría? Toda la sociedad sería autorregulada y todo el mundo tendría protegidos sus derechos. Entonces, la organización produce autorregulación y protección de los derechos. Cuando la persona no está organizada, no se siente obligada a respetar reglas con los otros ni con la sociedad. No tiene autorregulación. Y al mismo tiempo su aislamiento facilita que otros le violen sus derechos. No tiene protección social. Uno de los indicadores importantes de pobreza es no estar organizado. Y el primer paso para salir de la pobreza es crear o pertenecer a una organización activa.
La organización convierte a los individuos en actores sociales para proteger, concertar y hacer converger sus intereses. Sin embargo, se invierte muy poco en crear organizaciones, aunque se reconoce que la sostenibilidad de los proyectos depende del nivel de organización. Lo que llamamos tejido social se refiere al entramado que generan entre sí las diferentes organizaciones. A mayor número de organizaciones productivas, o sea, que es una organización productiva que genera buenas transacciones, ganar, ganar, mayor dinámica, fortaleza y autorregulación logra la sociedad. El símil es textil, a mayor entramado y más hilos, más fuerte la tela. Dejemos ahí. Muchas gracias.